proceso para que esa información pueda fluir dentro de la organización. Entonces, llegado el momento, este componente además es el que le da vitalidad precisamente al proceso, con la posibilidad de que toda la información que genera este proceso además pueda comunicarse dentro de los diferentes niveles para que los funcionarios responsables puedan descargar sus responsabilidades. Y finalmente tenemos el componente de supervisión o monitoreo, que se define también como que es el control del control interno, y a partir de eso se define la existencia de un marco integrado, por lo menos en la teoría perfecto, dado que incorpora su propia medida de control que debería asegurar el funcionamiento adecuado de ese proceso. Este mismo proceso, si quieren verlo al decir que es integrado, lo podemos ver en un cubo también, donde por ahí dirán, ahí tenemos los 5 componentes que hacen al control interno. Esos 5 componentes, cualquiera de ellos, obviamente puede llegar a los diferentes objetivos que se han establecido o diferentes categorías de objetivos que se han establecido, pero además con la condición de que todo ese proceso debe estar a nivel de la entidad, a nivel de una división, o dirán ustedes de una gerencia, si quieren llamarlo, de una unidad operativa, de una función de manera específica. Entonces, si por ahí nosotros hacemos un corte transversal, tal vez primero vertical, dirán, podemos tomar solamente el objetivo de información si ustedes quieren, y entonces por ahí este objetivo de información que lo podríamos tener aquí, dirán, va a abarcar los 5 componentes del control interno y también estará a nivel de la entidad, de la división, de la unidad operativa o de la función. Y si hacemos un corte de manera horizontal, también vamos a encontrar ahí que obviamente dirán ustedes, abarcaremos los 3 objetivos dentro de cada componente y también esto estará a nivel de entidad, de división, de unidad operativa y de función. Entonces, de esa forma se establece que este proceso es de carácter integrado porque está incorporado dentro de los principales procesos de negocio que tiene una organización. Además, también es bueno tomar en cuenta que existe una interrelación entre los diferentes componentes del control interno. Por ejemplo, dirán ustedes, un adecuado ambiente de control seguramente va a permitir establecer adecuadamente los objetivos que tiene una empresa. Si una empresa establece adecuadamente sus objetivos, seguramente a partir de eso puede identificar qué factores podrían afectar el logro de esos objetivos y establecer las medidas de acción necesarias tendentes a mitigar esos riesgos. Sin embargo, podría ser que en algún momento alguien diría, ¿qué pasaría si el riesgo por ahí aumenta en su valoración o por ahí un riesgo desaparece o finalmente aparece un nuevo riesgo? Dada la velocidad con la cual se generan los cambios, especialmente en el entorno, es posible que todos los días aparezcan nuevos riesgos o que la valoración del riesgo cambie. Por lo tanto, rápidamente eso debe comunicarse, debe primero alimentarse en el sistema de información, comunicarse a las partes responsables para que obviamente también definan si todavía las actividades de control son adecuadas o requieren un determinado cambio. Pero dirán, ¿y todo eso de dónde viene? Viene de la estructura que tiene una organización. Entonces, todo el tiempo van fluyendo diferentes aspectos en cualquiera de los componentes que por ahí podrían requerir la necesidad de modificar o revisar cualquiera de los otros o simplemente tener que ajustar la forma en la cual se define la operatoria del control interno en un determinado momento del tiempo. Entonces hay una interrelación, no es que sea un proceso secuencial necesariamente, sino que hay una interrelación en el funcionamiento de los diferentes procesos que hacen al control interno. Un elemento que hemos resaltado en un determinado momento está relacionado con lo que es la relación costo-beneficio al momento de definir un control. Y normalmente la idea es que cuando nosotros vayamos a definir un control, en la medida de lo posible tiene que ser económico. ¿Qué significa que sea económico? Que el beneficio que vaya a generar el control siempre tiene que ser mayor al costo que podría implicar esa actividad como tal. Por ejemplo, dirán ustedes, si nosotros tenemos un celular que vale, 3.000 bolivianos y le compramos un estuchito que vale 100, seguramente el estuchito va a proteger que ese celular se destroce. Por lo tanto, el costo, se dan cuenta, el costo de ese estuchito que vendría a ser el control interno,
será de 100 bolivianos con el beneficio que tiene de proteger un equipo que tiene de 3.000 bolivianos. Entonces, en ese caso, cuando el beneficio es mayor al costo, normalmente podemos decir que el diseño es de carácter eficiente. Sin embargo, no siempre es así y podrían haber circunstancias donde por ahí los costos podrían ser mayores a los beneficios. En ese caso podemos mencionar que los controles seguramente podrían ser antieconómicos, no necesariamente ineficientes, pero sin lugar a dudas dirán sí podrían ser antieconómicos. Por ejemplo, dirán, si tengo mi celular que vale 3.000 y alguien me ofrece, no sé, una póliza de seguro en la cual me dicen que si yo perdiera mi celular me lo van a reponer, pero el costo de adquirir esa póliza cuesta 5.000 bolivianos. Al otro lado, seguramente nosotros nos preguntaremos, ¿y vale la pena pagar 5.000 a una compañía de seguros para que me reponga el celular en caso de que lo pierda, cuando por ahí por 3.000 puedo comprarme otro nuevo? Entonces, en ese caso dirán como que el control, si alguien comprara ese seguro, el control va a ser mayor que el beneficio que genera. Por lo tanto, su diseño será ineficiente y, consecuentemente, antieconómico. Entonces, muchas veces, cuando ocurren esas circunstancias, una empresa podría decidir no implementar ciertos controles, cuando por ahí los costos son mayores a los beneficios. Y en ese caso, por ahí la entidad prefiere asumir el riesgo en vez del control interno, y obviamente es una limitación también que, llegado el momento, también podría afectar la eficacia del control. Ahora bien, el rato que nosotros queremos diseñar o rediseñar una actividad de control, siempre está la condición de poder realizar en la medida de lo posible, si fuera, como acabamos de hacerlo, una medición de carácter objetiva, donde normalmente, dirán ustedes, podríamos relacionar los ingresos menos los recursos o gastos que están involucrados. Pero muchas veces, cuando hablamos de los controles, no siempre todo es cuantificable. Y entonces por ahí tenemos que hacer estimaciones de carácter subjetiva, donde la idea siempre va a ser lograr que los procesos no se burocraticen o que no exista burocracia dentro de los diferentes procesos que tiene una organización. Por lo tanto, la condición, dirán ustedes, no se trata de poner controles por solo ponerlo, o creer que cuantos más controles exista, podría ser mejor. La condición, en todo caso, siempre va a ser buscar el mejor control, no poner controles por encima de los controles. En otras palabras, poner una gran cantidad de controles, lo único que puede originar es burocratizar un proceso. En cambio, si en vez de aumentar los controles, por ahí yo perfecciono el que tengo o pongo otro que en esencia es mejor que el anterior, eso es lo que en esencia debería buscarse para evitar aquello. Entonces, dirán ustedes, una idea clave no es una condición de solo poner los controles por querer ponerlos, o de aumentar controles porque eso funcione, sino la condición de buscar cuál podría ser el mejor control interno y a partir de eso establecer precisamente la eficiencia de los controles dentro de los procesos de negocio. Entonces, normalmente cuando ya estamos tratando de entrar en un proceso de aplicación de todo lo que tiene que ver con lo que implica el proceso de control interno, tenemos que desarrollar una estrategia que permita implementar el proceso de la mejor forma posible. Para poder implementar un proceso de control interno dentro de una organización que sea exitoso, primero, dirán ustedes, siempre hay que partir de que todos los miembros de la organización deben comprender la urgencia y la necesidad que se tiene en cuanto al control interno, entendiendo, como mencionábamos las clases anteriores, que este no es un proceso de carácter burocrático, sino que está orientado a mejorar la forma en la cual una empresa desarrolla sus actividades y, en la medida de lo posible, inclusive a permitirle una garantía razonable en el logro de sus objetivos. Pero obviamente, dirán ustedes, todos podemos estar conscientes de algo. Sin embargo, siempre es importante tener un grupo orientador e influyente que vaya a guiar, que sea el líder, si ustedes quieren, en la implementación del proceso de control interno. Al decir es líder, es porque tiene que ser una persona que tenga la capacidad de influir en las actividades, en las decisiones, en la forma de actuar
de las otras personas que son parte de la organización. Entonces, normalmente este proceso no se lo designa a cualquiera, sino a quien podría ser el líder dentro de una organización. Por otro lado, hay que siempre desarrollar una visión realista. ¿Qué quiere decir una visión realista? Que hay que hacer entender a todas las personas cuál realmente va a ser el beneficio del control interno. No darles falsas expectativas, porque si por ahí llegamos a la condición de hacerles pensar que con control interno podría una empresa solucionar todos sus problemas, por ahí dirán, eso es algo que no es correcto, porque seguramente no es el propósito del control interno, no es una panacea que va a permitir en cierta medida arreglar todos los problemas que tiene una empresa, pero sí puede dar o incrementar un cierto grado la posibilidad de que una empresa logre sus objetivos. Entonces, una visión realista es realmente enfocarnos en lo que realmente el control interno nos va a proporcionar, nos va a permitir lograr, pero tampoco hacer pensar a las personas que con control interno vamos a arreglar todos los problemas. Por supuesto que hay que disminuir la resistencia al cambio. Siempre, dirán ustedes, van a haber personas que no van a estar deseosas o no van a querer ser parte de la incorporación de los controles internos, simplemente porque por ahí tienen una visión de que podría ser burocrático, podría ser muy complejo, podría en cierta medida hasta cambiar la forma en la cual desarrollan sus actividades actualmente, y siempre vamos a encontrarnos con personas que no quieran cambiar lo que hacen hoy, tal vez solo por un tema de comodidad. Entonces ahí aparece la condición, otra vez dirán ustedes, de que ese grupo orientador o esa persona influyente tiene que convencer a esos retractores para que en el tiempo vayan ellos alineándose a lo que quiere buscar el control interno y obviamente disminuir esa resistencia al cambio. Hay que comunicar, difundir y determinar quiénes van a ser los participantes del proceso. En todo caso, dirán ustedes, ya de hecho hemos mencionado que todos quienes son parte de la organización, en alguna medida, tienen alguna responsabilidad en materia de control interno. Por lo tanto, es como que todos ellos, llegado el momento, deberían en algún momento entender cómo van a participar y obviamente dirán hay que comunicar y difundir ciertos aspectos. Dentro de eso, por ejemplo, también se debe reconocer y difundir las metas alcanzadas. No es una condición de que se implemente el control interno y lo demos por hecho de que como ya está funcionando, que funcione y nada más. A veces dirán, es bueno resaltar el cómo se van logrando los objetivos y cómo en cierta medida las personas que participan de los procesos van apoyando toda esa estructura, de tal manera que llegado el momento todas esas personas se sientan propietarias del control interno y empiecen a arraigar el control en cada una de las actividades que realizan. Y a decir arraigar el control es el momento en el cual las personas ya no realizan el control porque tienen que hacerlo, sino realizan el control porque simplemente es parte de su operatoria del día a día, porque están comprometidos, porque están, dirán ustedes, en cierta medida acostumbrados a que los controles funcionen de cierta manera. Por lo tanto, el hacer que el control funcione ya no es una obligatoriedad, sino ya es algo propio de cada persona. Vean dentro de la carrera nomás. Ustedes dirán, hasta el año pasado teníamos el biométrico como que funcionaba más o menos, no tan bien, pero vean hoy como que ya todos dirán, por ahí los primeros días como que molestosos íbamos a poner nuestro dedito, porque no había de otra, ¿sí? Pero vean, hoy en día es como que hay que ir a poner el dedito, ¿no ve? O sea, ya no es una molestia, ¿se dan cuenta? Ya es algo de la rutina que seguramente vamos nosotros, dirán, interiorizando y que nos vamos acostumbrando a que debe ser así. Obviamente, seguramente cuando volvamos a clases en algún momento, como que vamos a tener que acostumbrarnos otra vez a esas condiciones. Y sin embargo, vean ese anuncio que sacó ayer la señora rectora, que se los mandé en el chat también. Es muy interesante porque es como que no se olviden, señores docentes, que ustedes son responsables de la educación y por lo tanto, si algo falla es culpa de ustedes, más o menos, ¿sí? Entonces, la condición, obviamente, yo digo, yo entiendo todo lo que está atravesando nuestra ciudad y todas las cosas, pero tal vez la universidad debería hacer nomás algún esfuerzo, todos nosotros hacer algún esfuerzo por seguir yendo a la universidad, seguir desarrollando nuestras actividades y tal vez así dar la pauta de que evidentemente estamos en problemas,
pero alguien está buscando cambiar las cosas. En cambio, vean, como que encerrados en nuestra casa nos adormecemos automáticamente y por ahí dirán, adormecidos, como que hasta nos bloqueamos al rato y nos olvidamos de lo que está pasando o lo que realmente pasa en nuestra ciudad especialmente, donde uno dice, por ahí, con suerte, tal vez muchos de nosotros tenemos para comprar nuestra carnecita, nuestro pollito, aunque más carito, pero nos alcanza todavía. Pero vean, muchos de nosotros por ahí no tenemos esa misma posibilidad. Por ahí hay gente que hoy ya no le alcanza para comprarse ese pollito a ese precio exagerado, o tal vez en vez de comprar 1 kilo de carne ahora reducieron su porción a medio kilo nada más, porque para eso alcanza, ¿se dan cuenta? Y entonces toda la realidad en la que vivimos, que a ratos parece anecdótica, alguien por ahí me decía, he visto un auto hacer una fila de 2 noches. Y yo le decía, yo, que vivo más o menos cerca de una gasolinera, he visto a un autito dormir 5 noches, porque está justo en la esquina de mi casa. Entonces, el rato que yo salgo a comprar pancito, el autito está parado ahí. Al día siguiente, otra vez sigue el autito parado y el autito no se ha movido 5 días. Vean, vendieron gasolina creo que el día miércoles o jueves, ¿no es cierto? Entonces, se movió la fila. Desde entonces, otra vez hay otro autito en la esquina de mi casa que todos los días cuando salgo a comprar pan tempranito lo veo y el autito ya está parado ahí otros 4 o 5 días. Y pareciera que es una condición normal, ¿se dan cuenta? Pero no es normal. Entonces, alguien tiene que empezar a definir que esas condiciones no son parte de nuestra normalidad. Deberían ser condiciones excepcionales. Alguna vez, tal vez tendríamos que hacer una fila o esperar para comprar combustible o para comprar una garrafa de gas. Pero en condiciones normales uno debería ir, poder comprar y retornar a su casa y hacer su actividad en su cotidianidad, en lo normal, en lo habitual. Entonces, vean, este grado, este nivel de perjuicio que tenemos en nuestra sociedad es realmente complejo y no lo vamos a cambiar en un par de días, ¿sí? Entonces, realmente uno se pone a pensar y dice, salió un comunicado de la universidad donde dicen también que las clases y toda la actividad de la semana va a ser virtual. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué tienen esos señores? ¿Una bola de cristal para saber que el problema no se va a arreglar mañana? Yo les digo, vean, aunque el problema se arreglara mañana, seguramente un par de días más vamos a seguir con nuestras clases virtuales porque vamos a seguir en la incertidumbre. La condición va a ser, si el gobierno emite una medida para que este problema se elimine, no es que el rato que la medida salga, todos los bloqueadores van a desaparecer. Es más, hasta pueden multiplicarse esos bloqueadores, ¿se dan cuenta? Y entonces el problema social puede ser mucho más complejo todavía. Y por eso es, no sabemos cuánto realmente va a durar esto. Solamente esperamos que acabe pronto porque las necesidades de muchas de las personas, de las familias, vean, de nosotros mismos ya no estamos viviendo en la normalidad, ¿no es cierto? Y entonces ojalá todo cambie porque necesitamos que todo vuelva a la normalidad. Entonces, toda esa condición, dirán ustedes, dentro de esos procesos, al final implica incorporar ciertos controles internos. Y entonces, vean ese comunicado interesante de la rectora, si ustedes son responsables, como diciendo, no, no deberían cambiar sus horarios, porque hay muchos, ¿no ve? O sea, ahorita no quiero pasar clases, esta noche vamos a pasar, muchachos, y por ahí ustedes tienen otro compromiso en la noche, y es más, si quieren, nomás pasamos clases, ¿no ve? Yo igual voy a pasar mi clase, si quieren ustedes, ¿se conectan o no? Cuando la condición es, se supone que hay un horario, deberíamos tratar de cumplir el horario, y ya, si no quieren, no pasaremos la hora y media de clases, pero una horita por lo menos, de tal manera de mantenerlos dentro de la dinámica académica habitual. ¿Y por qué les digo eso? Porque finalmente, vean, yo entiendo que ustedes tienen clases por ahí toda la mañana. Y entonces, si pasáramos nuestras clases virtuales exactas de la hora y media, yo les apuesto que ustedes por ahí terminan aburridos y cansados. Es decir, termino una clase 9 de la mañana, 9 y, no sé, y 2 y 3 minutos empiezo la otra, y mi cerebro ya se agota, ¿ve? Hay un momento en el cual, viendo una pantalla toda la mañana, ya no quiero ver la pantalla, ¿no ve? Pues como cuando uno se pone a ver una película, hay ratos que dice, "Ah, un ratito le voy a poner pausa, quiero aunque sea pararme un ratito, no sé, pues mover los músculos, cambiar un poco el aire si quieren, o por lo menos ver otra pared diferente que no sea la que está ahí, donde está mi pantalla del televisor, pero algo quiero cambiar. Y entonces vean, hay que nomás pues
uno dice ser empático, ¿no ve? Pero en realidad tiene que ver con entender las circunstancias de lo que implica el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, obviamente esa condición nos llevará a decir, podríamos pasar una horita, alguito más, pero unos 10, 15 minutitos de descanso por ahí necesitamos nomás entre clase y clase, como si estuviéramos en la universidad, ¿no ves? Salen de un curso, van al otro, o aunque sea están ahí en la esquina de la alegría, soleándose 5 minutitos, esperando a que su otra clase empiece, y dan como que ese rato cambiamos el aire, ¿se dan cuenta? Y por ahí hasta hablamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de curso, algunas cosas. Ya nos hemos olvidado un poquito de lo que avanzamos y por ahí dirá, eso es bueno, porque obviamente eso va definiendo inclusive la fijación de los conocimientos. Entonces todo eso, vean, tiene parte de esto de lo que es el control. Y entonces hoy en día por ahí nadie nos controla si pasamos las clases o no, como que nos autocontrolamos nosotros, ¿sí? Y sin embargo, dirán ustedes, llegado el momento está pues la conciencia de cada uno, ¿no es cierto? De decir, sí, aunque íbamos un mes, no sé, ya suspendido las clases, yo he pasado todas mis clases con normalidad. Y por ahí habrá otro que dirá, yo no he pasado ninguna, ¿no? O he entrado 5 minutos, les he llamado lista y me he salido de la clase. No sé. Vean, ese es un tema de, dirán ustedes, de tener arraigado dentro de cada uno de nosotros las responsabilidades que implican nuestras actividades, nuestras tareas, y implícitamente está arraigado el control interno. Entonces, esa es la mejor manera para poder implementar un buen proceso de control. Ahora bien, empecemos con el ambiente de control. El ambiente de control, vuelvo a decirles, no importa si lo ponen abajo, lo ponen arriba, al final no tiene ninguna incidencia ese aspecto, porque estamos hablando de un componente que tiene que ver con una serie de aspectos que es muy importante comprender. No es que los diferentes aspectos que vayamos a mencionar, que hacen a la estructura, el soporte para que funcione el proceso de control interno, no es que una empresa los diseña e implementa porque el control así lo requiere, sino en realidad son un conjunto de actividades que se supone una empresa las tiene incorporadas y las desarrolla de manera habitual, y en un determinado momento es como que viene el control interno y toma ese conjunto de cosas que la empresa tiene para fines del control interno. Y entonces van a ver ustedes que hay un conjunto de aspectos, de elementos que definen la existencia de un adecuado ambiente de control, pero vuelvo a repetirles, no son aspectos que tengan que ver porque la empresa diga, el control necesita y le pondremos esto más el otro, no, sino son aspectos que el control interno más bien toma de la operatoria normal que tiene una empresa para fines del control interno. Y entonces el ambiente de control se define como el conjunto de normas, de procesos, de estructuras que son compartidos dentro de los miembros de la organización y que llegado el momento guían su comportamiento. Por lo tanto, se constituye en la base sobre la cual se desarrollan los otros componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Vean, ustedes dirán, el solo hecho de saber que tengo que ir a clases, de parte mía que tengo que dar la clase, de parte de ustedes que tienen que asistir a la clase, dirán, es algo que está implícito dentro nuestro y tiene que ver con esto que seguramente en un momento hemos desarrollado, que es la conciencia de control. Es decir, yo tengo que tener un principio, un valor, que es el de definir la necesidad de asistir a las clases. ¿Se dan cuenta? Esa es parte de mi conciencia de control. Esa conciencia llega el momento que me obliga a que nadie me va a obligar a que yo vaya a clases. Solo me tengo que obligar. Por lo tanto, dirán, eso es la existencia del autocontrol. Pero todo eso solo funciona porque yo tengo un alto espíritu ético o un conjunto de valores y principios que guían el comportamiento de las personas. Si eso no existiera, obviamente no hay forma de entender la forma en la cual pudiera cada persona desarrollar sus actividades dentro del marco de lo que uno dice es lo bueno y lo malo. Ahora bien, para que ese componente funcione, desde la revisión del proceso de control interno el año 2013, se han incorporado dentro de ese componente 5 principios. Que esos 5 principios luego hasta los podemos desglosar, si ustedes quieren, o segregar en algunos elementos un poco mucho más precisos, pero en esencia, vean, la condición de estos 5 principios ya definen la existencia de parámetros que deberían permitir el funcionamiento adecuado de una entidad, otra vez,
no desde la perspectiva del control interno, sino el desempeño adecuado de una entidad, que luego el control interno tomará esos elementos de tal manera que obviamente pueda desarrollar esto que llamamos como un adecuado ambiente de control. Y entonces nos dicen, para empezar, siempre está la condición de que como quiera que las organizaciones están formadas por personas, el elemento clave que va a guiar el comportamiento de esas personas es el compromiso que cada una de ellas debe tener con la integridad y los valores éticos. Y entonces vean, es como que la base, el sustento de todo funcionamiento de una organización. Vean, por más que sea nuestro curso o lleguemos a la sociedad en su conjunto, que también es una organización, se basa en la integridad y los valores éticos. Y entonces el otro día alguien preguntaba y decía, ¿cuál es el mayor problema que nosotros tenemos con, no sé, pues, el por qué se generan en realidad todos estos conflictos sociales? Y por ahí vean, es una condición bastante sencilla en la explicación de un sociólogo que decía que el problema que tiene Bolivia se debe fundamentalmente a que hemos perdido los valores que obviamente deben guiar el comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Donde por ahí hay muchos que creemos que nuestros valores, nuestros derechos están por encima de los derechos de los otros. Y no hemos entendido que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Entonces, vean, uno escucha unas grabaciones por ahí hoy en día que es tan fácil con el tema comunicacional, las redes sociales y todas las cosas dirán, donde uno dice hay cosas que uno ya no entiende. ¿Cómo puede ser que digan, hay una ambulancia que quiere pasar, dejamos pasar, y los tipos agarran y dicen, ¿quién le ha dicho que se enferme, que se muera? O sea, ¿yo puedo desear la muerte de otra persona? Y entonces uno se pone a pensar y dice, es como que, ¿dónde están los valores? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están los valores de las personas? Pero vean, eso no es de hoy día. Hace un par de meses, cuando tuvimos el problema del avión que se cayó, dirán, igual nos hemos encontrado con esos problemas. Gente que iba a apedrear las ambulancias, gente que destrozaba los activos. Y vean, nadie dijo nada hace un par de meses. Obviamente esa gente se ha acostumbrado a que pueden hacer eso cualquier rato. Y José y otros de ustedes que viven en el Alto, yo digo, yo no entiendo cómo permiten que destrocen su ciudad y nadie dice nada. ¿Se dan cuenta? Es más, o sea, a mí me da miedo ir y romper algo en la calle, ¿no? Romper una verjita, destrozar algo, yo digo, o sea, no me sentiría bien conmigo mismo primero, pero si llegado el momento lo hago, no lo haría pues intencionalmente, porque entiendo que eso no es mío, es de todos. Y si yo lo destrozo, seguramente estoy afectando a todos quienes vivimos en la sociedad. Pero vean, estas personas destrozan todo. Sí, habían unos videos donde las carreteras que tanto nos han costado, dice que tienen unas zanjas de 50 centímetros de profundidad y no sé cuánto de ancho. Y uno dice, ¿y cuánto nos va a costar reconstruir todo eso? Nos quejamos de que nuestros caminos, nuestras carreteras son una pena, especialmente la gente que vive fuera de las ciudades se quejan y ellos mismos destrozan lo que apenas tenemos, por más malo que sea. Y entonces es como que ya no tenemos principios, ¿se dan cuenta? No hay un conjunto de valores que guíen el comportamiento de las personas. Y parece ser que ese sociólogo que hablaba hace algunos días tiene toda la razón en decir 20 años de una cultura totalmente inadecuada ha hecho que las personas hoy no tengan valores. Y vean, y recuperar esos valores no lo vamos a hacer en un par de años. Seguramente dirán, esa persona que se crió sin valores, que hoy por ti tiene 20, 25, 30 años, para empezar, esos valores, si ustedes quieren, equivocados, se los va a transmitir a sus hijos, y por ahí dirán sus hijos a sus hijos, y entonces cambiar eso nos va a llevar 40, 50 o 60 años más. A esa condición particular desde el punto de vista sociológico hemos llegado. Y entonces uno se pone a pensar y decir, ¿y realmente vamos a poder cambiar nuestro país? No sé, en 50 años tal vez. ¿Se dan cuenta? Pero por ahí ahora ustedes que están inclusive estudiando dirán, yo quiero terminar la universidad.
Y por ahí vean, mi sueño es pues trabajar, ¿no ve? Tener un trabajo al que pueda ir todos los días, desarrollarme profesionalmente. Y la pregunta es, ¿y ahora será que van a haber empresas aquí en La Paz que quieran permanecer? Peor, otras que quieran venir y poner sus instalaciones en La Paz. Vean, yo creo que no. Y entonces por ahí muchos de ustedes dirán, no nos va a quedar otra que emigrar, donde sea, pero nos vamos a ir a cualquier otro departamento si realmente queremos prosperar, queremos realmente buscar y lograr los objetivos que por ahí nos hemos trazado como personas y profesionales. Y entonces vean, esa condición de integridad y valores éticos, llegado el momento, es la que define el comportamiento que tienen las personas. Uno podría, podríamos tener una estructura perfecta. Sin embargo, si no tenemos integridad y valores, nada de eso sirve. Por lo tanto, vean, eso son los cimientos que definen básicamente el cómo funciona una organización. Ahora dirán, también el Consejo de la Administración, si quieren, que por ahí lo podemos decir como el directorio de una empresa, tiene que demostrar cierta independencia con relación a la gerencia y ejercer la supervisión de su desempeño. Obviamente, vean, este principio, ustedes dirán, se relaciona con los criterios de gobierno corporativo que vimos antes, donde la condición es que precisamente esa instancia de gobierno tiene que supervisar las actividades de la gerencia, pero para poder supervisar tiene que obviamente ser independiente. Si hubiera un conflicto de intereses, eso ya sería difícil de llevar a cabo. Entonces, vean, esto es como que parte, en todo caso, yo les diría, de establecer la estructura organizacional que tiene una empresa. Pero dentro de esa estructura hay una condición clave. La estructura podría estar perfectamente establecida. Ahí tenemos, si quieren, tal vez podemos partir de la junta de accionistas, el directorio, la gerencia. Yo no diría, pero la idea en el gobierno corporativo es que los propietarios sean diferentes de quienes gestionan el negocio. Si los propietarios fueran los mismos, obviamente ya no hay independencia, ya no se cumple ese principio del gobierno corporativo que es básico. Y otra vez vean, el control interno enfatiza en aquel tema precisamente para precautelar la condición de lo que es la responsabilidad de cuentas, que es un elemento clave para el buen funcionamiento de las organizaciones. Entonces, además nos dicen, hay que establecer una adecuada estructura organizacional. Ahora vean, establecer una estructura no es solamente poner el organigrama y nada más. Establecer una estructura parte de definir objetivos, porque se supone que ese organigrama, que es la representación gráfica de la organización, está orientada a que la entidad pueda lograr sus objetivos. Entonces, primero tienen que haber objetivos, a partir de los objetivos tiene que definirse una estructura, y dirán, y el rato que se define una estructura, pues tienen que haber dentro de la estructura diferentes niveles de autoridad y responsabilidad. Por eso la condición pasa porque la estructura está orientada siempre al logro de los objetivos. No es que tenemos una estructura y ponemos objetivos, más bien es al revés. Primero se deben establecer los objetivos y luego definir con qué estructura se van a poder lograr esos objetivos. Ahora bien, una vez que la empresa ya tiene su estructura, dirán ustedes, hay que establecer quiénes van a llenar esa estructura. Obviamente, el quiénes van a llenar es un conjunto de personas que deben tener la suficiente competencia profesional para obviamente desarrollar las diferentes actividades que se requieren en pos del logro de los objetivos. Y entonces dirá, el cómo voy a atraer, cómo voy a contratar, desarrollar y retener a las personas dentro de la organización también es un elemento clave. Y obviamente cada una de ellas va a tener sus responsabilidades en materia de control interno. Entonces vean, al final, como que cada uno de los aspectos se va entrelazando entre sí. Y entonces cuando hablamos del ambiente, como decíamos, la estructura, si ustedes quieren, podemos hacer de cuenta que esa estructura es una casita. Y vean, dentro de la casita vamos a hablar de esos 5 principios, pero tal vez desglosados inclusive muchos de ellos para entender realmente qué significa la aplicación de aquello. Entonces vamos a salir de la reunión, vamos a volver a ingresar para ya terminar nuestra clase.
queremos estructurar que llegado el momento se va a convertir en el ambiente de control de una entidad, tendrá una diversidad de elementos que obviamente para nosotros van a ser un conjunto de principios y valores que deben guiar el comportamiento de las personas dentro de la organización. Vuelvo a repetir, este conjunto de factores que estamos mencionando o enumerando no es que una empresa tiene que desarrollarlos para el control interno, sino más bien el control interno toma esos factores de, se supone, la operatoria normal de una organización para fines del control interno. Entonces, vean, aquí dirán, los cimientos de una casita es lo que soporta al final que esto esté parado, que la casa no se caiga. Eso en esencia es la integridad y los valores éticos. Por eso yo les digo, no importa qué tan perfecto sea el control interno, si la entidad no tiene personas con integridad y con valores éticos, ningún control interno puede funcionar, por más perfecto que sea. Ahora bien, el ingreso a nuestra casita, vean, seguramente es la puerta, dirán ustedes. Y la puerta son, como un requisito previo, los objetivos que se supone se deben establecer y que en esencia es lo que la organización quiere lograr. Si yo vuelvo a la condición del control interno, me dirán, aquí tengo el proceso de control. ¿Qué hago si no tengo objetivos? ¿Qué sentido tienen todos estos componentes sin los objetivos organizacionales? Entonces, otra vez, no es que vamos a definir objetivos para fines del control interno, sino el control interno toma los objetivos que la empresa ha establecido para obviamente definir cuál va a ser el alcance del control interno en base a esos objetivos. Ahora bien, ya hemos entrado a la casita, dirán ustedes, se supone que tiene que haber una estructura que permita o nos lleve al logro de los objetivos. Eso lo podemos poner en esta ventanita al hablar del sistema organizacional de una empresa. Hablar del sistema organizacional en esencia implica establecer una serie de elementos y herramientas que permitan el funcionamiento adecuado de una organización. Otra vez dirán, desde el establecimiento de los objetivos, la definición de una estructura, y al definir una estructura dirán, vamos a ir estableciendo un conjunto de funciones y actividades que se supone se tienen que llevar a cabo para poder lograr los objetivos. Entonces, llegado el momento, este sistema organizacional, en la medida de lo posible, cuanto más formalizado se encuentre, es mejor desde la perspectiva del control interno. Porque así dirán ustedes, si todo está por escrito, cada persona, cada miembro de la organización sabe lo que debe hacer, sabe en qué momento lo va a hacer, qué recursos dispone, en esencia sabe exactamente qué actividades debe desarrollar en el día a día. Y consecuentemente, eso definirá la existencia de diferentes niveles de autoridad y responsabilidad dentro de esa estructura. Por lo tanto, dirán, habrán un conjunto de elementos que son parte de esa estructura que llegado el momento van a permitir que esto funcione, pero con niveles de autoridad y responsabilidad. Ahora bien, el rato que decimos vamos a establecer una estructura con niveles de autoridad y de responsabilidad, vean, por ahí yo en mi casita no estoy conforme, quiero un segundo piso. Y entonces dirán, vean, la entrada al segundo piso seguramente podría ser el grado de pensamiento o por ahí el nivel de pensamiento que tiene la dirección, la filosofía. Siempre que hablamos de filosofía estamos hablando de una forma de pensamiento. Y entonces al hablar de una forma de pensamiento dirán ustedes, ese ejecutivo, ese director, ese gerente, seguramente tiene una forma de pensar. Y llegado el momento vean como que esa forma de pensar implícitamente va a llevar a todos a actuar de la misma manera. Entonces, el actuar de la misma manera, dirán ustedes, nos va a dar la posibilidad de tener a alguien que bajo su imagen, bajo su visión, seguramente va a guiar el comportamiento de la organización. Pero para guiar adecuadamente, seguramente hay que establecer adecuadas políticas de recursos humanos. Cuando digo políticas de recursos humanos, es el conjunto, otra vez dirán, de políticas y procedimientos que permitirán a una empresa primero atraer y contratar el personal, retenerlo
y obviamente dirán y retirarlo cuando corresponda. Pero ese personal que vamos a incorporar se supone que tiene que estar en función de la estructura que hemos establecido. Y por lo tanto dirán, hay que asegurar que ese personal, por lo tanto, tenga la competencia profesional necesaria para poder desempeñar las actividades de acuerdo a lo que la estructura les requiere. Entonces, llegado el momento, dirán, es como que vean esos dos aspectos, por ahí vienen de este aspecto, de este principio que está dentro de los que se mencionan hoy en día en el control interno, al hablar obviamente de los recursos humanos, pero con competencia. Y obviamente vean, dirán, y le puedo poner como un techito en mi casa, esto ya es la yapita si quieren, el rol que juega la unidad de auditoría interna en materia de control, donde normalmente el rato que alguien habla y escucha por ahí dicen, el auditor interno, como que ese rato se preocupan, se asustan, ¿no ve? Y entonces vean, la unidad de auditoría interna termina jugando un rol de carácter disuasorio, en la condición de que es como cuando uno está caminando por la calle y por ahí tiene la tentación de entrarse a una casa porque parece que está vacía, pero resulta que está el perrito ahí. Si hay un perrito por ahí me muerde, entonces mejor me paso nomás. ¿Se dan cuenta? Ese perrito jugó un rol disuasorio, más o menos como el auditor interno. Por eso a veces yo les digo, cuando hablan del auditor, muchos dicen, ¿dónde está el perro guardián? ¿Por qué? Porque obviamente ese rol es el que en el tiempo hemos desempeñado dentro de las organizaciones. Pero al final dirán, y dentro de una organización nada funciona sin un cierto grado de confianza. Al hablar de la confianza no estamos diciendo que hay que dar toda la confianza o al otro lado decir no hay que tener confianza. Hay que buscar adecuados niveles de confianza. Porque obviamente si yo no confío en las otras personas que son parte de la organización, yo tendría que solo desarrollar todas las actividades, cosa que es imposible. Por lo tanto, eso siempre va a funcionar en un cierto, dirán ustedes, nivel de confianza que necesariamente debe existir en toda organización. Ahora bien, empecemos por el primero de los aspectos que tiene que ver con la integridad y los valores éticos. Entonces nos dicen el funcionamiento, la efectividad de un proceso de control interno depende fundamentalmente de las personas que se supone tienen integridad y valores éticos. Y sin embargo, hay la condición de que en la medida de lo ideal, dirán ustedes, para que esos principios y valores que tiene cada persona, llegado el momento, se compartan dentro de la organización, es ideal, no obligatorio, pero ideal establecer un adecuado código de ética o código de conducta. En nuestro país a este documento también se lo llama reglamento interno, que es un conjunto, dirán ustedes, o es un documento en el cual se establecen un conjunto de principios que deberían guiar el comportamiento de las personas dentro de la organización. Obviamente, dirán ustedes, cuando existe un código de ética, es también ideal conformar un comité de ética, un conjunto de personas que llegado el momento evalúen el cumplimiento de esos principios y cuando corresponda también tengan que sancionar el incumplimiento o la inobservancia de esos principios de la ética. Y por lo tanto dirán, y todos tenemos que saber sobre ética. Por lo tanto hay que implementar programas de capacitación sobre qué comportamiento se espera que deberían tener las personas dentro de la organización. Ahora vean, podemos partir de una condición de decir, vamos a desarrollar un código de ética. Y si queremos un código de ética, ¿en base a qué principios y valores los hacemos? ¿De dónde nos copiamos? Y entonces la condición siempre va a ser que normalmente los principios y valores que van a guiar el comportamiento de la organización deberían originarse en los principios y valores que tiene la máxima autoridad de esa entidad. De tal manera que con su ejemplo, dirán ustedes, fluya la forma automática de qué principios y valores son los que se espera tengan las personas y a partir de eso se guíe el comportamiento de lo que se espera cada persona tenga dentro de la organización. Y entonces por ahí nos encontramos un par de refranes que son parte de nuestro día a día, pero para que ustedes ahora vayan eligiendo con cuál se quedarían. Entonces dirían, a ver, si yo fuera el ejecutivo de una entidad,
Entonces podría darles una opción y les digo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O no hagas a los demás lo que no quisieras que los demás te hagan. ¿Cuál de las dos frases, si quieren, debería ser en esencia la que guía el comportamiento de las personas dentro de nuestra organización? Si ustedes tuvieran que decidir sobre cuál frase partimos, la de verdecito o la de rojo, o la primera o la segunda, como quieran, ¿cuál eligen? La segunda para Milik. La segunda, ¿no, José? Obviamente alguien diría, a ver, no puede ser pues que yo diga, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. O sea, en otras palabras, es como que no hagas lo que yo hago porque soy un mal ejemplo. Entonces, como que no encaja, ¿se dan cuenta? En cambio, dirías, si nosotros decimos que vamos a hacer, en esencia, lo que no quisiéramos que los demás nos hagan, es porque en esencia queremos realmente buscar algo en común, que en esencia es comportarnos de buena manera. Y entonces vean, en la situación actual que vivimos, es como que el otro día alguien me decía, ojalá un día estos señores que hablaban y que no dejaban pasar a las ambulancias se encuentren en la misma condición. Y ese día, ojalá haya un conjunto de personas al otro lado que les digan exactamente lo mismo. ¿Quién le manda a enfermarse? Ojalá y se muera. Vean, no es que les estemos deseando el mal, pero la pregunta es, un día ellos pueden estar al otro lado y se han puesto a pensar que ellos al otro lado, sus familiares al otro lado, ¿cómo actuarían ellos si no los dejaran pasar para que lleguen a un hospital? O por ahí su familiar está internado en un hospital y hay un conjunto de personas que no llegan que el oxígeno, que los medicamentos lleguen para que puedan curarlos. Vean, estamos hablando, dirán, no de la frase ahora, estamos hablando de un conjunto de actitudes que en esencia deberían guiar el comportamiento de cada uno de nosotros. No les estoy hablando dentro de una empresita, estoy hablándoles del comportamiento que deberíamos tener a nivel de la sociedad. Ahora vean, el rato que vamos a una empresa, seguramente dirán, en una empresa nos vamos a encontrar con que cada persona, cada uno de nosotros lleva sus propios valores. Además dirán, están los valores del entorno en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades. O por ahí, dentro de nuestro curso, tenemos un conjunto de valores como tal que además dirán, enmarcados tal vez dentro de los valores que tiene nuestra carrera. Pero al final, vean, hay un conjunto, dirán, entre los valores de cada uno, del entorno, tal vez de la entidad o del grupo, hay un conjunto de valores que compartimos. Ese conjunto de valores que compartimos, que en esencia deberían guiar el comportamiento que nosotros tenemos, ahora dirán, dentro de una empresita, dentro de una organización, dentro de nuestro curso, si quieren, ese conjunto de valores deberían generar conciencia ética. Y al generar conciencia ética, eso luego deberíamos plasmarlo, si quieren, en un código de ética, si es que quisiéramos ponerlo de manera formal. Y entonces ahora viene la condición de que en un país que es multicultural, pues seguramente consensuar esos valores compartidos podría ser muy complejo. ¿Sí? Podría ser muy complejo. Vean, yo hasta ahora no entiendo, a ustedes siempre les dije, yo no entiendo, por ejemplo, para qué existe ese viceministerio de descolonización. Se supone que no somos una colonia, se supone que ya somos un pueblo que comparte valores, por más distintos que sean, pero los compartimos, porque hemos aprendido a convivir entre nosotros. Pero cuando ahora se presentan este tipo de problemas y yo escucho algunas declaraciones de ciertos ejecutivos de esas organizaciones sociales, me doy cuenta que realmente necesitamos descolonizarnos. Porque sigue habiendo gente que piensa en cosas de hace 500 años atrás. Hay gente que sigue pensando que todavía estamos en una colonia, donde el nombre que han dado, no vea, a los que vivimos en las ciudades, los caras, no pueden gobernar a los indígenas. O sea, nadie quiere gobernar a nadie. Tenemos que aprender a vivir como hermanos, como que somos todos bolivianos. ¿Se dan cuenta?
Pero el rato que yo lo menosprecio al campesino o el campesino me menosprecia a mí, entonces como que algo está mal. ¿Se dan cuenta? O me trata mal o yo lo trato mal, es como que algo está mal. Y yo les digo, hoy en día es como que ya hasta inconscientemente uno quiere tratar mal a alguien más porque ya no, ¿no? O sea, hay cosas que uno ya no entiende. Vean, yo escucho a algunos de esas personas y digo, no sé de dónde tienen o bajo qué principios se han criado, pero en esencia yo entiendo que tienen un rencor y un odio acumulado desde sus generaciones pasadas que se lo siguen transmitiendo, ¿se dan cuenta? Y que no han superado todavía la condición de que ya no somos pues una colonia, ¿sí? Ya no somos una colonia. Y entonces dirían, si lográramos entender eso, seguramente podríamos empezar a convivir. Vean, yo vine de un pueblito chiquito a una ciudad grande, a acomodarme a cómo vivía en la ciudad. Así dirán muchos de ustedes, tal vez han llegado de pueblitos pequeños, de comunidades indígenas, inclusive a una ciudad, y se han acostumbrado a la ciudad, buscando nuevas perspectivas de vida, no en la condición de creer que el campesino es más o es menos, pero en la condición de decir, yo quiero algo diferente. ¿Se dan cuenta? He venido a buscar algo diferente a una ciudad, en la condición de que en la ciudad tengo mayor proyección de desarrollarme. Si me quedo en mi comunidad, por ahí no lo logro. Pero vean, la condición es, me puedo haber venido a la ciudad. Un día voy a volver a mi comunidad con todo lo que he aprendido y voy a desarrollar mi comunidad. Pero vean, en esa condición es como que no encontramos un equilibrio y al no encontrar el equilibrio aparecen todos estos conflictos sociales que hoy en día están afectando a nuestro país. Ahora dirán, tengamos o no tengamos un código de ética, todos los miembros de la organización necesariamente tienen que comprometerse con ese comportamiento de carácter ético. Entonces dirán, partiendo de la alta administración, que seguramente debe demostrar un alto comportamiento moral y ético, y vean que estoy hablando, si quieren, de la sociedad, dirán, el presidente debería ser pues el más virtuoso de los ciudadanos bolivianos. Y entonces vean, ahora dense cuenta, ¿qué pasa con el presidente anterior? Está en la cárcel. Y está en la cárcel no necesariamente por temas de fraude. Está en la cárcel por denuncias de, inclusive vean, de tener varios hijos a quienes no les daba su sustento familiar. Y entonces uno dice, varios hijos, varias mujeres debe tener este señor, que obviamente si no cumple sus obligaciones, pues lo pidieron que lo detengan. A la condición, vean, yo decía, algo puede cambiar nuestro país. Cuando el día que lo posesionan a Rodrigo Paz aparece al lado de su esposa y sus hijas, y digo, otra vez parece haber la visión de familia, como que la familia debería ser pues el núcleo principal del desarrollo de nuestra sociedad. Pero vean, eso los últimos 20 años no existió, ¿no? ¿Por qué lo están buscando a don Evo Morales? ¿O por qué tiene mandamientos de apremio? No porque haya sido corrupto, no porque... Vean, olvídense de todo lo malo que pueda hacer el tipo. Pero sus mandamientos de apremio son por abuso a menores de edad. Y entonces uno dice, no, pues, ¿cómo puede ser que un presidente de un país comete ese tipo de actos? Cuando se supone debería ser la persona más íntegra, intachable ahí arriba, a quien no deberíamos poder tildarle de ninguna acción que pueda afectar su comportamiento ético. Y entonces vean, a partir de eso dirán ustedes, se van desarrollando también expectativas de desempeño. ¿Cómo queremos que funcione cada persona? ¿Qué es lo que queremos que haga cada persona? Y en función de eso también se los evalúa. Pero dirán, y habrá que reconocer a quienes realmente se comportan adecuadamente, aunque debería ser implícito eso, pero también hay que sancionar a quienes no lo hacen. Y entonces todo ese conjunto de principios y valores seguramente terminarán en un código de ética. Pero vean, un código de ética que por ahí defina un conjunto de principios y valores no tiene sentido si es que llegado el momento esos principios y valores no se aplican. Y entonces hablar de la aplicación del código de ética no tiene que ver con la condición de que se aprendan los principios de la ética de memoria, sino que en esencia sepan distinguir qué está bien y qué está mal
y a partir de eso, cómo deben comportarse ante ciertas circunstancias o cómo no deben hacerlo. Eso en esencia es la ética. Y entonces la ética no es una materia. La ética es algo que se aprende todos los días. En las condiciones del qué hacer, del qué no hacer, son aspectos que ustedes todos los días van desarrollando su ética. Entonces, al empezar la siguiente clase, vamos a hacer un par de ejemplitos de aplicación de la ética, solamente para distraernos un poquito, si ustedes quieren, pero en la condición particular de que vean, la ética es lo más importante. Y los principales problemas que tenemos ahora deben ser, como dice ese señor sociólogo, es porque hemos perdido nuestros valores como sociedad. ¿Sí? Y vean, cada vez, tal vez muchos, le vamos a dar más razón a esa persona porque ya no podemos entender la forma en la cual actúan ciertas personas, que no son pocos, son muchos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro, mi amigo José? Oh, claro, Lick. Lo veo al